Si es que es mentira, si es que en Europa no hay democracia y nunca la ha habido. Porque en lo que hay en Europa continental es el régimen político que impuso Estados Unidos, con 2 cuarteles generales en París, Eisenhower y Marshall. Ellos son los que sacaron de las cavernas a De Gasperi de Italia y a Adenauer de Alemania, que eran de la democracia cristiana, y se apoyaron en la Iglesia Católica. Los vencedores de Estados Unidos se apoyó en la Iglesia Católica para, sobre los partidos políticos fundados en la Iglesia, como fue la democracia cristiana, construir algo parecido a lo que son democracias representativas, pero sin poder de representación. Eso fue una obra de De Gaulle contra lo que hicieron los americanos. Antes de De Gaulle, ni un solo pueblo de Europa era representativo, porque el diputado no representa a quien le vota. Y en Rusia igual. El diputado representa al jefe del partido que lo pone en la lista. Y como el sistema es proporcional, no es representativo, no hay representación política. Hay la misma representación política que en una dictadura.